Buenos días, ¿se escucha? Sí, Inge, se escucha, buen día. Muchas gracias, buenos días. Enseguida comenzamos, ¿sí? Ya se están completando sus compañeros. Estamos para comenzar en 5 minutitos, 2 minutitos. Gracias. Muy bien, buenos días. Comenzamos con la clase número 17 de la asignatura Estructuras de Madera y Metálicas. La clase del día sábado habíamos quedado en esta práctica, ya al hacer este ejercicio, primero que hicimos a compresión, vimos este ejercicio de una cerchita también plana, de cubierta con unas características que acá se muestra, ¿verdad? Le voy a copiar esta cerchita para poder ver este ejercicio, porque podamos analizar rápidamente, lo podamos entender para que ustedes realicen la práctica sin ningún problema. Me imagino que al ver el video ustedes están yendo revisando las características y aquí en la pregunta que habíamos remarcado con colores indicábamos lo siguiente. Primeramente, la separación entre cerchas es igual a 1.6 metros, una separación bastante pequeña, pero usualmente es así en madera, ¿no? Aquí voy a colocar separación, déjenme anotar como datos. Y cojamos acá un pincelcito, separación es 1.6 metros. Luego teníamos que todas las conexiones están realizadas por una fila de pernos. Entonces, una fila de pernos indica de media pulgada de diámetro. Asimismo, la carga muerta indica de 100 kilos por metro cuadrado, que incluye el peso de la cobertura y de la misma armadura, inclusive. Entonces, el peso propio, podemos manejar 100 kilos por metro cuadrado. La carga de techo viva, 60, ya dice que es reducida en función al análisis que debemos de realizar. Entonces, carga viva reducida. ¿Listo? Y por último, la carga de viento indica que solamente tomaremos en cuenta el caso número 1 del reglamento. Ahorita vamos a recordar cuál es el caso número 1. Igual a 40 kilos por metro cuadrado en sotavento y barlovento. Dice, ambos lados de la cubierta, es decir, barlovento y sotavento, las cargas de viento producen succión. Perfecto, entonces, carga de viento, 40 kilos por metro cuadrado, succión, y solamente el caso 1. Vamos a ir marcando primeramente las cargas muertas. Cargas muertas con color amarillo, lo voy a pintar aquí en este ejercicio. Entonces, ¿cómo tenemos que considerar las cargas muertas?
de toda la cobertura, lo más sencillo es considerar una carga proyectada. Es decir, en el techo, en todo el techo, una carga como la que lo que estoy mostrando ahorita, y tener la carga muerta. En el ejemplo les había dicho en la clase de sábado que todos los nodos tienen, en este caso, arrastramiento lateral. En este caso, voy a considerar que las correas están aquí, justamente los nudos, justo en ese sentido. En la cumbrera siempre tenemos dos correas por el cambio pendiente, pero para fin de cálculo voy a considerar solamente una, aunque ya para una modelación más fina deberíamos considerar cuál es la separación de la cumbrera hacia abajo en ambas caídas y colocar las caras puntuales justo en los lugares, para hacer una modelación más exacta, ¿no?, de cómo se está construyendo. En este caso solamente un punto voy a considerar. Listo, tenemos las cargas muertas y luego las voy a distribuir justamente en los nudos A, B, C, D y E. Vámonos a las cargas vivas de techo. En este caso, vámonos con un color distinto. Vamos con un color celeste, turquesa. Las cargas vivas de techo. Entonces, ¿cómo las podríamos entender? Primeramente, tenemos que aplicar estados de carga. Podríamos cargar solamente la izquierda, luego solo la derecha y luego a ambos lados. Entonces podríamos tener este caso, ¿qué les parece? Y lo voy a hacer acá abajo solamente a manera de, o aquí arriba también se puede hacer, para que me puedan entender mejor. Un estado será todo cargado. Se puede ver aquí. Y le vamos a llamar LR sub 1. Otro podría ser el que estemos aquí mostrando. Pues aquí abajo. Tenemos espacio. Será LR sub 2. Y por último, LR sub 3. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? ¿Sí? Buenos días, Inge, sí, se entiende. Perfecto, listo. 3 estados de carga viva. Si queréis hacer solamente el todo cargado, probablemente no sea la condición más crítica. Hay que investigar todas las posibilidades. Luego vamos con el viento. Vamos con color verde para ver el tema del viento. Y acá tenemos que analizar los siguientes estados. Recordar que el caso número 1, como dice el indicativo, ahorita lo vamos a revisar. ¿A qué nos referimos con el caso número 1? Entonces, rápidamente vamos a buscar nuestra normita de viento. Puede ser la boliviana, puede ser en este caso la extranjera, no hay ningún problema. Aquí tenemos un resumen del carga de viento, capítulo 26. Y vámonos a ver el caso 1. Más que casos, hablamos como de combinaciones de carga, ¿verdad? Entonces, aquí están los casos. Indica que solamente es o de izquierda a derecha o de al fondo atrás, o sea, los vientos ortogonales, de manera independiente, digamos que en el eje X horizontal y en el eje Y vertical. Ese es el caso número 1. Sin tomar en cuenta nada de lo que decíamos de las combinaciones posibles para un viento diagonal. Entonces, este caso, que es el más común y también el que tenemos que analizar siempre, lo voy a tomar en cuenta así. Como estoy viendo una cercha plana, lo voy a tomar en cuenta este caso, ¿verdad? Entonces, esto voy a hacer un recorte para llevarlo así. Para la carga de viento, tomamos en cuenta este caso número 1. Como es en este caso solamente de izquierda a derecha, lo voy a tomar en cuenta, podríamos diseñarlo de esta manera. Podría decir
que el viento viene de esta manera. Voy a hacer una paralela con color verde aquí, de esta manera. Como es succión, todo esto va hacia arriba. Tendría que ir de esta manera. En la cobertura, ¿verdad? Y también en la caída, lo propio. Entonces, lo mismo en la caída, tenemos la succión. Es un caso muy particular que ambos vientos tengan la misma magnitud, ¿verdad? Pero eso es lo que nos manda el ejercicio. Algo más realista sería hacer el cálculo completito de las cargas de viento, como ya hicimos en su oportunidad también en los tutoriales que les pasé, pero el tiempo ahorita no nos alcanza. Entonces, un examen les podría dar así, como les estoy mostrando ahorita. Listo. Este podría ser, si quieres, el viento 1, pero también hay la posibilidad de tener el viento, habrá la posibilidad que el viento 1 cambie y solo tengamos a la izquierda o solo a la derecha, les pregunto. O sea, habrá la chance de que tengamos como carga viva solamente a la izquierda o solo a la derecha, o está bien esto. ¿Qué dicen? A ver, por favor, vayan revisando esa parte. ¿Hay la posibilidad o no? ¿Qué dicen, por favor? Que estén pensando, yo voy a estar copiando esta parte para que entiendan un poco, para que recuerden un poquito mejor. Eso era en planta, veamos en elevación. En elevación tenemos esto. Lo voy a copiar. Esto venía de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces, en elevación para dos caídas, tenemos lo siguiente. Entonces, para el viento, fíjense, si el viento viene, en este caso, por este lado, de izquierda a derecha, tenemos por el ángulo del techo, en el lado a barlovento, presión o succión, uno de los dos. Si el ángulo es pequeño es succión, si el ángulo es grande es presión. Para el lado de sotavento siempre va a ser succión. ¿Cuánto vale la fuerza? QH-GSP directamente. Y se tiene que sumar un componente interno que era QI, GSPI, ¿se acuerdan? Y ambas en este caso, sumas nos daban un valor neto total en el techo. En este caso en particular nos dice que ambos valores son succión, o sea que ya no va a ver esto. Ambos son succión, como les muestro aquí. Y eso va a valer 40, dice. Entonces, si aquí hay 40, yo no podría analizar solamente la izquierda y decir esto no va, porque viene el viento, envuelve la estructura y sale. Entonces, cuando hay fuerza en el techo, por viento, también hay en el techo sotavento. No puede haber solamente en barlovento o solo sotavento. Tiene que haber en ambas caídas. Por ese motivo que solamente analizaremos ahora un viento. El otro viento que podríamos analizar sería este otro. Sería el viento que viene en sentido contrario. Un viento 2, digamos, es un viento 1 y que un viento 2, que viene de derecha a izquierda. Todo cambiaría, en este caso, de sentido, ¿se dan cuenta? Pero, porque es simétrico y el ángulo es el mismo, el ángulo θ que voy a marcar, es el mismo, tanto a este lado como a este lado, pues igual nomás dos veces va a ser succión a ambos lados y va a valer también 40. Entonces, en el caso solo haremos un viento por la simetría. Por la simetría. No valdría lo mismo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es lo mismo, ¿no? Listo. Ya tenemos todo lo necesario para poder hacer el cálculo. Para los nudos A, B y C vamos a descomponer estas fuerzas y tomar en cuenta cuánto vale por las áreas tributarias, por las áreas de influencia. Sí sería, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué haríamos para las cargas muertas? En primera instancia. Vámonos a calcular. ¿Qué podemos decir? Es una descomposición de cargas. Entonces aquí pongámosle
descomponiendo en nudos. ¿Por qué? Porque coinciden con nuestras correas. ¿Cómo encontraríamos nuestras fuerzas? Primeramente, para las cargas muertas y para las cargas vivas, deben encontrar las áreas tributarias, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el nudo B, que es el nudo más, si se quiere, central de la estructura, tendría cuáles anchos proyectados. Tendría, a la izquierda tengo 2 metros, la mitad hasta por acá. A la derecha también tengo 2 metros, la mitad hasta por acá. Entonces, para el nudo B, tenemos exactamente 2 metros como ancho tributario. Entonces, ancho tributario, para que se entienda mejor, ancho tributario será 2 metros por la gráfica. Entonces, el área tributaria, si lo voy a llamar, será estos 2 metros por la separación S. La separación S es 1.6, 2 por 1.6 igual 3.2 metros cuadrados. Eso sería para la fuerza, el área en el punto B. En el punto C, como solamente vamos a colocar una carga para la carga vertical, igual, cogemos hacia la izquierda, tenemos aquí, igualmente, aquí tenemos 1 metro, aquí tenemos 1 metro total, sería igual 2 metros. O sea que para C también vale lo mismo, lo propio, pero para el nudo A sería la mitad. Entonces, para el nudo A, tenemos un ancho tributario de solamente 1 metro. Entonces el área tributaria será 1 por S y de aquí tenemos 1.6 metros. Listo. Entonces para multiplicar mis fuerzas en carga muerta y en carga viva de techo, simplemente será coger en este caso esta área calculada por esta fuerza. Y voy a tener cargas puntuales en los nudos. Y van a ser gravitacionales, tanto carga de techo como la carga muerta, ciertamente. En cuanto a la carga de viento, es un poco distinto. Aquí, si ya se fijan ustedes, estamos hablando de una carga perpendicular al área, al sector. Por tanto, ya tomamos en cuenta, en este caso, esta distancia proyectada. Bien, tomamos en cuenta esta distancia proyectada y tenemos que encontrar cuánto es. Entre el ángulo tita, vamos a calcular, el ángulo tita, simple tangente de tita, tenemos alto total de, en este caso, 1.20 entre 4 metros, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el ángulo tita? Calculemos, por favor. Y tengo 16.7. Perfecto, gracias. 16.7 grados. Listo. Entonces, con este dato voy a descomponer las distancias inclinadas, las longitudes LAB y LBC. Entonces, ¿cuánto sería LAB? Entonces, decimos que el coseno del ángulo tita por la distancia horizontal, que son los 2 metros, que tenemos, perdón, con un lapicito, un cachete, por favor. Ahora sí. Ya se enchufado bien el lapicito, perdón. Ya. Es igual a los 2 metros entre esta distancia. Le voy a llamar L. A ver. Entonces, LAB, 2 metros entre coseno de tita. ¿Cuánto nos quedaría esto?
De preferencia trabajaremos con solo dos decimales, ¿no? Si hacemos el cálculo de 16.7 o si tenemos todo el decimal que hemos calculado, mejor es ser consistentes y trabajar con los decimales que estamos planteando aquí en la resolución para que no nos varíe mucho. Yo voy a dejar 16.7 directamente, todo el decimal que tenía de la calculadora. ¿Sí? 2.09 entonces, ¿no? Redondeado. Con 2.09 metros trabajaríamos. Entonces, ¿cuál sería mi área tributaria? Porque también es lo mismo, el otro lado también es lo mismo, 2 metros también, entre B y C. Este es igual a, entonces, L y BC, tal cual. Entonces diríamos que el área tributaria en el punto B, aquí vamos a colocar para el viento, el nudo B, será su ancho tributario, igualmente 2.09 metros, y el área tributaria para el viento, los 2.09 por S, 2.09 por 1.6. ¿Y cuánto nos queda? 3.34 sale. Perfecto, gracias. 3.34. Lo mismo también es para el nudo C. Porque para el nudo C, si nos fijamos, aquí va a haber diferencia. No puedo coger solamente un área, es decir, entre el nudo C a la izquierda y la derecha, porque las fuerzas son dos en sentidos contrarios, ¿verdad? Sentidos distintos. Entonces acá no lo puedo hacer esto. Diré, entonces para el nudo A, igual que para el nudo C, el ancho tributario será 2.09 entre 2. Entonces 2.09 entre 2 hablamos de 1.045. Por último, su área tributaria ya será este 1.045 por S. Y tendremos exactamente 1.67. 1.67 metros. Listo. Esto que sea para el viento. Aquí pongamos para lo que sería la carga muerta. Y viva. Listo. Entonces ya tenemos las áreas para poder multiplicar las fuerzas. Simplemente escoger y poner las fuerzas en los nudos, tal como se muestran acá. Podríamos bajarnos esta imagen, una copia, la parte inferior, y directamente lo que haríamos sería lo siguiente. Por ejemplo, el caso de las cargas muertas, directamente una carga pequeña, una carga más grande, aquí, aquí, aquí y aquí más pequeña. ¿Cuánto serían estas cargas? Directamente tenemos la fuerza de 100 y multiplicar, pues tenemos 100 por 3.2 y 100 por 1.6. Tenemos 160. Van a ir corrigiendo si me estoy equivocando. 160 y tenemos 320. Todo en kilogramos. En kilogramo fuerza. Vamos a las cargas vivas. Ahí tenemos 60 para 60 que tendríamos. Déjenme cambiar de pincel. Para 60. Igual 60 por 3.20 y 60 por 1.6. 192 y 96. Podría ser así. Las cargas vivas. Solo que las cargas vivas puede tener en cuenta o solo la izquierda o solo la derecha y todo cargado.
Eso tengo que tomar en cuenta. Es un estado de carga, tal vez con otro colorcito para que podamos entenderlo mejor. Que sea 1 con este color azul más oscurito. Igual aquí, lo mismo. 96, 192. Y aquí también. Y aquí le ponemos ¿cuánto? 96, ¿verdad? Porque solo tomar en cuenta la izquierda, ya no la derecha. Y con otro colorcito distinto, con este lila, igual, solo a la izquierda, 96, 192 y 96. Entonces aquí voy marcando, este va a ser un LR3, este de por acá, un LR2, y el celestito que decíamos será el LR1, todo cargado. Igualmente para que se quede y se marque, este color decíamos es la carga muerta. Listo. En cuanto a las cargas de viento, ¿cuánto tendríamos? En función del ángulo de 16 grados, hemos calculado sus áreas tributarias. Tenemos una carga de 40. Hay que multiplicar 40 por 3.34 y 40 por 1.67. Ya. No es para manejar números decimales, sino para manejar redondos. Tendríamos 134 y 67 números redondos. Ya, entonces el viento, un color verde lo voy a hacer, verde oscurito. Aquí la carga de viento. Tomaremos el nudo A de esta manera, el nudo B de esta manera, un poquito más, un poquito menos. Tendríamos 67, 134, 67. Aquí lo mismo, 67, 134 y 67. En verdad las cargas en los apoyos no van a incidir en los esfuerzos de la estructura, pero notar que van a tomar en cuenta y van a ejercer alguna presión en lo que serían los apoyos, ¿verdad? Para las reacciones y para la carga de apoyo. Entonces es bueno colocar todo tal como está. Ya con este esquema de cargas, nos queda más de que ir al software o hacia la mano, la modelación, y para de contar. Ya tendríamos todo listo para poder hacer. Alguna gente un poco se complica y esta fuerza que es perpendicular a este ángulo tita podría descomponer en los ejes X y Y. Si quieres meter todo de manera ortogonal o en un programa lo puedes girar nomás la fuerza, darle un ángulo y calcularlo de esa manera. Es de manera, eso es un poco indistinto, no hay problema de tenerlo o ponerlo con un ángulo en un software. ¿Sí? Ahora vámonos a las combinaciones de carga. Entonces, aquí vamos a encontrar las combinaciones de carga. Entonces, según la norma, vámonos a la norma ASCE, que tendríamos. Estamos en ASD. Estamos en ASD, por tanto, acá en ASD tenemos estas combinaciones básicas. Vamos copiando. Y vamos a copiar en nuestra hojita. Entonces, de aquí que son las combinaciones básicas ASD. ¿Qué tenemos que descartar? No tenemos carga viva. No tenemos carga de nieve ni carga de lluvia, ¿verdad? Estamos descartando. ¿Qué nos queda de todo este análisis? Aquí vamos a copiar. Combinación 1 sería simplemente la carga muerta. Es un estado probable, solamente tenemos las cargas del peso propio actuando. No tenemos ni viento ni carga de reparación de techo. Con una combinación 2, que sería solamente en este caso
La 2 la 2 del listadito se volvería igual D, así que no va. La tercera, pero que le voy a llamar 2, es D más LR. Entonces, D más LR. Combinación 3. ¿Qué nos quedaría? Pues nos quedaría, si se fijan, D más 0.75 LR. Pero sumar este valor con este valor es menos su incidencia, su efecto, que D más LR. Eso yo no lo voy a tomar en cuenta tampoco. Esta ecuación 4 no lo voy a tomar en cuenta. La siguiente, D más 0.6 doble. Sí, entonces la carga muerta más 0.6, la carga de viento de norma. Ya está. La que está acá, D más, y aquí voy a copiar, combinación 4, le voy a llamar D más 0.75 por 0.6 B doble más 0.75 LR. Haciendo cálculos, ¿cuánto nos quedaría? Multiplicando 0.45, ¿no? Ahí estamos. ¿Y qué más? La última combinación 0.606 también lo voy a copiar. El 5 le voy a llamar 0.6 de la muerta más 0.6 la carga de viento. Ahora, tenemos que hacer una suerte de subdivisión. Tenemos, a su vez, 3 cargas vivas de techo, una muerta y una de viento. Entonces tenemos que seguir esto abriendo y vayamos a lo definitivo. ¿Y qué sería? Es combinación 1, directamente carga muerta. Combinación 2.1, le llamaremos si quieres, es D más LR1, combinación 2.2, D más LR2, combinación 2.3, D más LR3, y así, ¿no? Si vayamos trabajando. Inge, ¿Sí? la combinación 5 no sería siempre menor a la combinación 3, por el criterio que aplicó antes para hacer de lo que marcó con azul. A ver. Esta de acá, esta. Sí, La de acá, ¿no? Ya, te explico una pregunta. Déjame copiar esta parte y luego te explico, ¿sí? Un segundito. Acabamos de copiar. Vamos a atrasarnos. Buena pregunta, has hecho. Y te vamos a responder ahorita para que se entienda. Listo. Tengo ahora estas condiciones de carga con las cuales yo voy a trabajar y me meteré al programa. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de todas las que hay que plantear. La pregunta de su compañero es esta, ¿no? Él dice, y con muy buen criterio, si usted ingeniero ha hecho un descarte de esta ecuación 4, y por qué la 5 está yendo hacia la combinación, por ejemplo, 3, le es más grande, ¿ya? Y vamos a analizar esta con esta, ¿ya? Y yo voy a comparar lo mismo que habíamos hecho y tal vez con otro colorcito. Yo había descartado en función del siguiente criterio. Había dicho, esta 4 no va a ir porque es menor en su efecto que la combinación 3. Vayamos paso por caso. D y LR, si nos fijamos la gráfica, son gravitacionales, ¿verdad? Por ejemplo, en el punto B, muerta es 320, la viva 1 es 192, la viva 2 es 192, la viva 3 es 0, porque va a la derecha, ¿ya? Pero son siempre hacia abajo.
hacia abajo. Entonces van a coadyuvar en incrementar el efecto en la estructura. Y van a querer que se deforme más, que se vaya bajando la estructura y que se deforme de esta manera que estoy esquematizando, si quieres, así. Van a querer que con mayor intensidad, mayor fuerza, van a querer que esto se deforme un poquito más. Esto va a querer que pase. Estas fuerzas. Entonces, si comparamos D y LR, ese es un porcentaje nomás del total. Entonces, ¿para qué tomaría esta masa? Que la puedo tomar la tomar en cuenta, pero si yo sé que la 3 es más grande en efecto que la 4. Cosa muy distinta, muy diferente. Es por eso que ustedes tienen que empezar como ingenieros, no como matemáticos, entre la combinación 3 y la 5. ¿Por qué? Porque la carga o muerte, la de viento, no tienen la misma dirección. Fíjate, en el punto B otra vez, la muerte, ¿cuánto es? 320 gravitacional y la de viento es 134, pero hacia afuera, perpendicular al eje de la barra. Si descomponemos, tenemos esta suerte de fuerza en cuanto al viento, ¿verdad? Entonces es hacia arriba y a la izquierda. Nada tiene que ver con el sentido de esta fuerza de 320. El efecto es distinto. El viento, y también está en función del ángulo, va a tratar de levantar la estructura, de subirla. La carga muerta de bajarla. Entonces, ciertamente un poco se van a oponer una a la otra. ¿Se dan cuenta? Se van a oponer una a la otra, pero en este caso, pensar de que esto es más crítico que esto, porque tiene un mayor número acá que acá, eso es incorrecto. O sea, no es así. Y tienes que investigar el efecto exactamente. ¿Por qué creen que la norma nos pone esta ecuación que está aquí? No es por loco que nos pone esta ecuación. Y eso ya debe ser explicado en combinaciones de carga. Hay una posibilidad de que en la etapa constructiva, por ejemplo, tengamos no toda la estructura, edificación o cubierta totalmente construida, que la tengamos a medio construir y que venga el viento, no en toda su magnitud. Probablemente este estado de carga que se ha investigado puede ser crítico para la edificación, para la estructura, porque en este caso, fíjate, va a succionar la edificación, la va a succionar más de la que estaba en la combinación 5, porque en la 5 era todo el peso más el 0,6 de la carga de viento. Aquí es el 0,6 de la carga muerta, entonces es menos carga vertical y va a querer succionar más hacia afuera. Entonces, probablemente ese caso sea crítico y en columnas se ve eso, por si acaso. Es decir, una combinación que sí se les había mostrado de carga axial y momento, decíamos en columnas, ahí está curva, y todos los puntos o las convenciones de puntos que estén dentro de esta gráfica o curva, que es la gráfica, son valores resistentes que está por afuera, son valores que no cumplen. Entonces, una columna puede fallar o por una carga axial bien grande y un momento chiquitito, sería aquí, o por una carga axial pequeñita y un momento grande. Entonces, este caso podría ser justamente el que está aquí planteado. Eso podría ser. Entonces, eso tú no podrías descartarlo. Hay que investigar el efecto. ¿Entiende? Entonces ya con esto creo que quedó más claro. Muy bien. Tenemos estas combinaciones de cargas, tenemos las cargas calculadas con esta gráfica. Simplemente es meter al software, hacer el cálculo de los estados tensionales y va a salirnos en los nodos tensiones y compresiones. Puede ser que en alguna barra, por las fuerzas actuantes, por ejemplo, para la combinación justamente muerta más viento para la 5, que esta barra AB nos salga, en vez de que esto salga compresión, nos salga tracción, porque puede ser que el viento le gane a la carga muerta y tiende a subir la estructura. Podría ser, es probable. O sea, hay que investigar y sacar luego en la corrida. Algunas barras pueden estar a tracción y compresión para diferentes combinaciones de cargas. Es decir, no solo compresión a cuerda superior, no solo tracción a cuerda inferior, puede que vayan variando en función a las cargas que se presentan acá. Ni hablar de las barras intermedias, de la barra BF y la barra CF o la FD también. Al ir viendo las cargas pueden ir, en este caso, variando su magnitud y variando, en este caso, el tipo de esfuerzo, que puede ser tracción, compresión. Una vez tengamos esto definido, se hace el diseño de las barras y obviamente se diseña a la carga más grande. Si tengo una tracción y tengo una compresión,
efectivamente voy a buscar el efecto que sea más crítico en cuanto a la sección. El caso del dato que les daba, aquí lo puse, una sola fila de pernos. Aquí voy a explicar. Supongamos una barra inferior, la barra AF. La AF aquí la voy a dibujar. Esta, digamos. Es esta barra AF, se va a conectar con una fila de pernos. Dice. Entonces voy a colocar aquí la fila. No me dice cuántos. 1, 2, supondré 3 pernos, ¿ya? Eso lo estoy suponiendo nada más. Pues para poder conectar con el otro elemento, tendrá que ver con una cubre placa, que vendrá de esta manera, que podría ser así, por afuera. O, como nos decía la anterior clase, dividir, podemos también dividir esta barra en dos, para no se cubre placas de metal ni de madera, ¿verdad? Es otra manera de hacer también. Aquí voy a dibujar la barra diagonal, ¿no? La que tenemos en ese sentido. Ahí. Ya. Me voy a preocupar solamente de la barra AF, del AF. Que tengo un cortecito. Tengo una sola fila de conectores. Voy a suponer que esta atracción, entonces esta tensión, hay una fuerza P y de jalarlo esto de esta manera. Fuerza N, voy a llamar. Entonces, lo que pasa es que en tracción decíamos, yo hago la verificación de la ecuación de N admisible, que es igual al esfuerzo admisible en tracción por esta área. Decíamos, este cálculo lo puedo hacer por lo menos, por ejemplo, de una parte aquí, en el sectorcito. Aquí tengo yo el área gruesa, el área bruta, que es nomás que la base por la altura de la escuadrilla. Pero también puedo hacer el cálculo en otra parte. Podría ser el cálculo justamente en un diámetro, tal como ustedes han visto en mecánica de materiales. Entonces, si jalamos de acá, ahí tendría un área neta, que es un área gruesa menos un área del hueco o de la perforación. En este caso, para poder calcular, tengo B por H menos. ¿Cuál sería el área del hueco? ¿Cuál sería? El diámetro del agujero por el espesor, en este caso por la base de mi elemento. Siempre y cuando yo lo haya construido, lo haya colocado, como estoy aquí dibujando, en el lado más grande, ¿no? Siempre y cuando esté dibujado la escuadrilla así, ¿no? De esta manera. Aquí tenga la base, aquí tenga la altura. Si es así, está bien lo que he colocado esta ecuación. Ahora, este diámetro del hueco, ¿cómo se calcula? Ahorita les voy a mostrar. Vamos a recordar, ustedes ya han visto esta parte muy bien en resistencia de materiales 2. Entonces, el diámetro del hueco es el diámetro del perno más una holgura. ¿Y por qué no puede ser cabalito, no? Me queda una pequeña holgura. En este caso, el diámetro del perno. Aquí hablamos de media pulgada. Lo podemos convertir esto en centímetros, exactamente. Y la holgura, si hablamos en términos norteamericanos, hablamos de un 16avo de pulgada. Hablamos de esto. En este caso, hagamos las conversiones. Media pulgada en centímetros, ¿cuánto nos quedaría? 0.5 por 25.4, 12.7. Podría hablar así de 12.7 milímetros o 1.27 centímetros, más un 16avo de pulgada por un 0.16. Entonces, 1.27 más 0.16, hablamos de 1.43. 1.43 centímetros. Es el diámetro del hueco. Y al hacer este descuento, con esta expresión, que también la puedo factorizar, ¿no? Y podría decir también es lo mismo. Es igual que decir
esta base que tenemos de nuestra sección, y la altura menos el diámetro del agujero. Entonces, si mi altura, hagamos de cuenta que esa escuadrilla tiene una altura h de 9 centímetros, de 9 centímetros descontarle 1,43 es lo más significativo. Hablamos de casi un 20%. Entonces, no es poca cosa lo que tenemos que descontarle. Entonces, depende mucho a la escuadrilla que tengamos para poder hacer ese descuento. Entonces, esto para tracción nos va a servir, porque en tracción hacemos las verificaciones con áreas netas. Y aquí me estoy anticipando al tema de conexiones. Cuando tenemos conexiones, vamos a hacer el cálculo del número de pernos, número de clavos, etcétera. Pero ya para la verificación de este ejercicio, al darles este tip de que es una sola fila, pues debo descontarle un diámetro. Si fuesen dos filas paralelas, a la fuerza serían 2 diámetros, y así sucesivamente. Obviamente en madera, colocar más de 2 filas es difícil porque te pide aumentar la altura h. No es muy consistente hacer eso. Muy bien. Este ejercicio lo van, en base a lo que acabo de explicar, esto para tracción, y como las cargas que acabo de encontrar y las combinaciones de cargas, las tienen que concluir ustedes en función a lo que he explicado en la anterior clase. La modelación, el diseño y todos los criterios que hemos explicado. ¿Sí? ¿Una pregunta? ¿Duda, pregunta? ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero, buenos días. Buen día. Sí, mi Buen día. consulta era sobre los estados de carga. Vamos a manejar para todas las cargas que sean ambientales, ya sea de nieve y, perdón, y también para la viva, ¿verdad? Esas combinaciones que hacemos, donde le ponemos un total, luego un 50% a cada lado. Eso vamos a manejar, digamos, para una carga de nieve, de lluvia o de granizo, ¿verdad? Ya, a ver. No es que le he puesto un 50%, porque le quería poner. Eso es el criterio. A ver. El peso propio siempre va a estar de canto a punta, ¿no? Ahí no hay cómo variar. La carga de techo también puede estar de canto a punta. Pero existe la probabilidad de que solo repare una parte. Inclusive alguien puede pensar solamente entre A y B o solamente entre B y C, y no está mal el criterio. Estamos siendo hilando más fino, ¿verdad? En nuestro caso, por lo menos, lo que hablamos en techos, por lo menos considere usted si es un techo con caídas, de una caída, una pendiente, que solo estén ahí los trabajadores o solo a la derecha. Son 3 estados de carga mínimo en cargas de viva de techo. Mínimo. Por justamente este cambio de pendiente curvo, así también se puede hacer lo mismo. En el caso del viento, no hay cómo hacer, el viento viene tal como está aquí, no, pues no le podemos quitar a un lado, viene así. Pero en cargas medioambientales, como tú decías, en nieve, en granizo, eso ya es prescriptivo. La norma dice carga desbalanceada, ¿verdad? O no balanceada, sí, solo a la izquierda, solo a la derecha, y si te acuerdas bien lo que hicimos en nieve, en función al ancho W del techo, es probablemente que sea 0 y 100%, si es un poquito más largo, ya no es 0 y 100%, es un porcentaje, viene, ¿te acuerdas? No es 0 totalmente. Así tal como está, tienen que cargar y analizar, porque esto es real, o sea, esto se va a construir. Y si tú no haces esto, y tú piensas, no, pues de canto a punta es más crítico, y lo diseñas, es probable que tengas un problema estructural, y que una barrita, cualquiera de las de la cercha, dé un esfuerzo mayor, ya sea en tensión o en compresión, al usar una carga no balanceada, ya sea de techo, ya sea de nieve o de granizo. Entonces, eso ya es responsabilidad tuya. Todo por un poquito la flojera que yo digo, por no querer cargarles más estados de carga. Eso es flojera, porque este cálculo que hemos hecho manual no es muy sencillo hacer en planilla, y después cargar esto en un software es bastante fácil, no te va a tomar mucho tiempo. Entonces, es nomás pues un tema de responsabilidad, yo lo veo así. Siempre hay que hacer el RIP, siempre es prescriptivo. Carga nieve, granizo, prescriptivo. La norma dice es carga no balanceada. Carga libre de techo es más de criterio. Obviamente, todo cargado es casi imposible que esté, pero hemos colocado acá una posibilidad. Solo a la izquierda, solo a la derecha, tal vez inclusive solo entre A, B, o solo entre BC, o solo entre CD y entre D y E también podría ser. Es posible y es probable también.
¿no? Mientras más investiguemos es mucho mejor. Vamos a llegar a una solución más fina, ¿no? Así es. Eso es. Esto que hicimos ahorita manualmente y nos tardado un poquito, hay que hacerlo con planilla. Entonces, este es un examen, meter los datos y sacas todo en planilla casi automáticamente sin mucho esfuerzo y te vas luego al software a poder cargar para la modelación. Muy bien. Esto lo voy a grabar para que ustedes, esta parte lo vamos a imprimir para subirles, para que ustedes puedan hacer. Y vámonos a un nuevo Ingeniero, capítulo, una buen parte día. de la... Ingeniero, Sí. buen día. Una duda, por favor. Tengo entendido que la holgura es de 1/8 de pulgada y no de 1/16 a cada lado. ¿Podrías revisarlo eso, por favor? ¿Dónde has visto la holgura? En el libro que nos pasó de acero, de De acero. ¿Esto es acero Marco, o es madera? no, es madera. Tengo entendido, pero ingeniero, que la holgura es Entiendo. 1/16 a 2 cuando se garantiza que no va a sufrir mucho daño al poner el P. Vuelvo a preguntar, ¿es acero o madera? Madera, ingeniero. De McCormick es de acero o madera. Acero. Ah, ahí está la diferencia, pues. Ahí está la diferencia. No tienes que mezclar los conceptos. En mecánica de materiales tú has visto igual el 1/8, porque les han dicho, descuente usted 0,32 centímetros, ¿verdad? Pero esto es madera. La madera se perfora. El acero o se punzona o se perfora. Si se punzona, se afecta el perímetro del hueco y se toma en cuenta otro 16 de pulgada por el tema del daño que puede haber en el material. Si se punzona, si se perfora, no se toma en cuenta eso. Perforar es mucho más caro que punzonar, por eso que tú como diseñador tienes que tomar en cuenta el peor escenario, que sería el punzonado. Y en acero tomamos en cuenta el 1/8. En madera no tenemos eso. En madera siempre se perfora para sacar el hueco, ¿sí? Ahora, hay gente, y eso también no está tan claro en la norma, porque esta parte no la maneja así, que toma, como tú dices, 1/8, le duplica esta parte. ¿Por qué motivo? Bien que estamos en cuenta esta pregunta. Hay gente que esta parte le puede tomar, como dice su compañero, 1/8. O sea, 0,32 centímetros. Con este 0,32 centímetros, esto va a aumentar, esto va a subir un poquito. Porque en la madera tenemos cambios térmicos y de contenido de humedad. Entonces, si es probable que la madera que lleves al sector cambie su contenido de humedad o por la temperatura, y es probable en un techo esto, ¿no? Porque está ahí arriba expuesto y a veces sin mantenimiento, entonces la madera va a sufrir cambios dimensionales, la madera. Si se ve secando, o en este caso, cogiendo humedad del ambiente, pues va a aumentar su sección, como también el hueco va a ir cambiando, va a ir mutando. Pues alguna gente toma en cuenta, como dice el compañero, es 1/8, sin importar que sea madera, no acero, ojo, por un cambio dimensional. También lo podríamos hacer. Pero eso es un criterio que, digamos, no está escrito en la norma. Aquí voy a colocar por variación del contenido de humedad y la temperatura, ¿verdad? Pero este cambio de contenido de variación y temperatura se hace, se toma en cuenta con otras normas internacionales con factores. ¿Se acuerdan lo que hicieron sus compañeros del grupo 15? Hay factores que para modificar contenidos de humedad y temperatura, mientras que en la norma del pactonero no tenemos. Prácticamente eso no se considera. Entonces podrían, para una verificación un poquito más fina, tomar en cuenta esto. Para mí, para el examen, que tomen un 16avo, para mí está bien. Si quieren tomar esta previsión por la variación, igual está bien. Solamente que te va a requerir una sección más grande. Al descontarle un valor más grande a la altura, aquí en esta expresión, tu área meta va a caer, va a ser más pequeña. Y es probable que no cumpla el nivel de esfuerzos. Es probable. Pero igual lo pueden verificar. Eso es. McCormick acero por si acaso. Acero, no es madera. Muy bien. Vamos a grabar esta parte y vámonos a una nueva hojita. Y ahora vamos a ver otra parte de nuestro avance. Déjenme, voy a compartir pantalla. En un segundito voy a buscar un archivito para mostrarles.
Se puede ver la pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, Ya, perfecto. Ahora vamos a ver flexión compuesta o esfuerzos combinados de la madera. Cuando hablamos de flexión compuesta, tenemos que pensar en una combinación de acciones, ya sea solamente tensión, con, en este caso, flexión, ya sea compresión con flexión, o ya sea flexión biaxial, que sería, en este caso, o la flexión esviada, cuando tenemos flexión en dos ejes. Aquí, para explicar estos miembros típicos que se esfuerzan a esfuerzos combinados, tengo esta imagen. Primeramente hablemos de aquí de la izquierda, ¿ya? Aquí, bueno, para seguirme con esta parte, cogemos aquí un lapicito. Y aquí hablamos de un sistema de piso. Entonces, para un sistema de piso, tenemos el siguiente escenario. Un sistema de piso. Vista en planta, y tenemos un cortecito. En vista en planta, el sistema de piso que hemos dicho que usualmente se construye es vigas principales. Tenemos las famosas viguetas, los joists son viguetas, y tenemos las columnas. Obviamente sobre las viguetas va el entablado. Pero igual, para entenderlo, viene del entablado, en este caso, baja las viguetas y baja las vigas, a las vigas principales. Las vigas principales llevan la carga hacia las columnas. Ahora, en esta edificación tenemos dos tipos de columnas, si se pueden fijar. Tenemos unas columnas que se llaman centrales. Vamos a montar con este colorcito. Columnas centrales o interior. O interiores. Y tenemos columnas de perímetro, ¿no? Columnas exteriores, como aquí indica este esquema. Columnas exteriores. De perímetro también se llama. El comportamiento de ambas columnas es similar, pero en el tema de las cargas ya es un poco diferente. Si hablamos de las columnas centrales, que están acá, solo tenemos las columnas centrales. Aquí tenemos el esquema de las dos vigas. Viga principal en inglés es el término girder, como está aquí, que le van a llevar la carga y se puede esquematizar esta columna que tiene una cimentación, tiene un sistema del piso arriba, como una columna biarticular. Se puede esquematizar así. Entonces tengo una columna biarticular con carga puntual céntrica y yo puedo modelar y diseñar esta columna de esta longitud L que bueno, tengo de dato en la geometría y para de contar. O sea que yo podría asumir las columnas céntricas o interiores como columnas a compresión simple. Eso dice la teoría en madera. Ya para miembros de acero vamos a ver que las vigas también le pueden transmitir flexión, ¿no? Es un poquito más, la unión es un poquito más consistente. También se puede materializar una unión como la que aquí muestro en acero, pero no es tan frecuente, ¿ya? Las columnas interiores, compresión axial para el diseño. Ahora, las columnas perimetrales o exteriores tienen esta consideración. Aquí está el esquema. Tenemos la columna y tenemos la viga que llega solo de un sector. Por ejemplo, esta columna solo llega esta viga. Entonces, le llega esa viga y solamente tengo esta sobrecarga. Entonces, esa sobrecarga que se le llega, la convierto en carga puntual. P2, como aquí indica el esquema. Por obvias razones, P2 es pues menor que P1. ¿Cierto o falso? Pues claro, pues si hablamos de áreas tributarias, ¿sí? Al tener dos anchos tributarios acá, a ambos lados, el área tributaria es más grande para la columna interior que para la columna exterior. Entonces, P2, por ese motivo, suele ser menor que P1. Sin embargo, en el perímetro tenemos, por ejemplo, lo que serían las cargas de viento. Entonces, cargas de viento que van a generar flexión en esta columna. Entonces, igual se puede considerar una columna biarticulada con carga axial y carga distribuida que produce flexión. Entonces, aquí tenemos una combinación. Tenemos un elemento que está a flexión más carga axial. También se puede llamar esto elemento a flexocompresión.
ustedes han llevado en resistencia de materiales 2, flexocompresión, ¿cierto? Entonces, el diseño es distinto y el comportamiento es distinto. Trabaja como una viga en un sentido, pero a su vez también se comprime. Entonces, este efecto es un efecto bastante crítico que tenemos que investigarlo y ver cómo podemos hacer el diseño. Por separado hemos visto compresión simple y flexión simple, por separado. Pero en este capítulo vamos a juntar ahora este comportamiento de flexocompresión. ¿Sí? Muy bien. En el caso de un techo, aquí vamos a cambiar otra vez el pincel. En el caso de un techo, la figura es un poco distinta, pero también hay efectos que se pueden ver así. En un techo, ¿qué es lo que podría pasar? Pues tener carga distribuida superior, por ejemplo, aquí dice el esquema, carga muerta y, por ejemplo, nieve, o carga muerta y carga viva, por ejemplo. Ahí está. Y toda esta carga puede que esté apoyada, dice, en la cuerda superior, o sea, que no tenga, como el ejemplo que les explicaba, que no tenga yo correas en los nudos, o sea, simplemente aquí, ahí como estoy esquematizando, porque a veces no se puede por el tema de la distancia. La separación entre correas la determina, en este caso, la sección de la correa misma, o del listón, como también la separación entre armaduras. Si la separación es grande, pues la correa va a ser más grande, obviamente, porque su área tributaria va a ser mayor. Pero también la cobertura. Si es teja, por ejemplo, pensar en separar el apoyo a una distancia más grande es poco probable. Entonces, ahí podemos tener apoyos intermedios, pues, como es que estoy ahorita dibujando, o sea, correas que no necesariamente van a coincidir con los nudos. Así tengo estas correas, todas estas fuerzas que están acá, tanto la carga muerta y la de nieve o la de la carga viva, se van a descomponer en estas cuerdas. Es que pasa, tengo una cuerda superior con color rojo, con cargas, por ejemplo, que les voy a esquematizar de esta manera. Una carga más pequeña, una más grande, así, por las áreas tributarias, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta ustedes, a diferencia de una cercha con cargas en los nudos, de una cercha con cargas en el tramo, esto va a producir flexión en la cuerda superior. Lo propio en la cuerda inferior. Pues en la cuerda inferior también puede darse este caso que está aquí mostrado. ¿Por qué? Porque a la cuerda inferior de una cercha se le puede colgar, por ejemplo, un cielo. Si es un techo que no está visto, que no se ve el maderamen, entonces se le puede colocar un cielo falso y el cielo falso se va a apoyar en esta cuerda inferior. Ese cielo falso tiene un peso, entonces ese peso se debe distribuir de manera uniforme en toda la cuerda inferior. Esto puede ser, por ejemplo, un cielo falso. Entonces esto pasa y esta carga también va a producir, en este caso, flexión en toda la barra inferior y además la cuerda inferior por las cargas actuantes como cercha seguro tendrá abstracción. Pues usualmente tenemos en la cuerda inferior, usualmente les digo, flexo, tracción. Usualmente en la cuerda superior tenemos flexocompresión. Además de que legalmente, todos los miembros tienen peso, un peso propio. No será tan grande, pero tienen un peso propio. Por ejemplo, entre el nudo D y el nudo C, tenemos un peso propio de esta barra, de esta diagonal. Su peso propio es vertical hacia abajo, va de manera longitudinal, como se muestra acá. Pues igual nomás en esta barra DC, yo encuentro para un estado de carga o combinación de carga, encuentro tracción o compresión, debo sumarle esta flexión que tiene acá debido a que el peso propio es así. Entonces, es como que vayamos a nuestro ejemplo que hicimos, ¿se acuerdan? En la anterior clase. Vámonos al RAM. Y uno de los ejemplos, cualquiera, no importa. Digamos este. Es lo que habíamos hecho. Hemos dicho, bueno, hemos modelado esta estructurita, pero si vamos a centrarnos y aquí en un ejemplo, ¿cómo le pondremos?
Con peso propio pondremos con PP. Si yo, en este caso, le voy a la carga muerta que usted acá, me voy a fijar en general que no tiene ningún multiplicador de peso propio. No considero el peso de las barras, ahora lo voy a considerar. Ahorita vamos a ver en vista cuál es su gama de esfuerzos, en este caso axiales, para una combinación de carga. Por ejemplo, la combinación de diseño muerta más viva, con valores. Y tengo estas cargas, de 0,85 y 0,94 en toneladas, ¿verdad? En flexión, momento 2,233, no tenemos nada, porque no teníamos carga en el tramo, solo en los nudos, y habíamos liberado momentos, ¿se acuerda? Ahora entonces voy a ir en este ejemplo a poner el peso propio. Entonces, vámonos a carga muerta, y aquí le voy a colocar el multiplicador del peso propio, que en este caso va a ser, si aplico aquí doble clic, le pongo a editar en el eje Y, que es lo automático, y hasta allí tendríamos el peso propio. O si quieres, menos uno más manualmente. Cuando ya está el peso propio cargado, el programa va a tomar en cuenta la escuadrilla de cada barrita y su peso específico para incidir en el comportamiento. Hacemos un análisis y vamos a ver la diferencia. Vista en esfuerzos de las barras, voy a irme a la combinación de cargas muerta más viva. Acá. Y voy a irme, por ejemplo, al axial. Varía un poquito variado. Si lo pongo en kilos, vamos a ver una mayor variación. Y veamos el momento. Ahí aparece, ¿no? Un momento. Y aparece. Es chiquito porque es en toneladas por metro, pero existe. O sea, ya existe el momento. Y está variándome en cuanto a los ejes, porque yo he girado esta barra, ¿se acuerdan? He girado en función a los ejes locales, como va a estar construido, por eso me está saliendo en ambos ejes. Pero no importa, hay que entenderlo de esa manera. Fíjense, es muy chiquito. Si tomo en cuenta kilos por metro, sería en este caso 5.6 kilos por metro. Podamos verlo así también. Lo vamos a configurar en kilos por metro en un momento. ¿Dónde estamos? Momentos, aquí. Ahí está, 5.7. Y en la cuerda de arriba, 2.79. No es mucho comparado con la carga axial, pero en términos exactos deberíamos tomar en cuenta estas fuerzas. Tanto los momentos como las cargas axiales están presentes. En este caso positivo decíamos que era tensión, o sea, en la barra superior diagonal, flexo-tracción. En la barra inferior tendríamos flexo-compresión. ¿De acuerdo? ¿Esto para qué? Para aplicar lo que ya sabíamos y ustedes en mecánica de materiales han visto. Y permítanme copiar esta parte con otro lapicito para no perderlo Ustedes han visto en este capítulo de flexión compuesta el siguiente análisis. Me permitir escribir. Han visto que el esfuerzo normal es igual al esfuerzo de carga axial. Esto es más menos, ¿se acuerdan? Más menos el momento entre el módulo resistente más menos el momento entre el módulo resistente. Si hablamos de los ejes, depende mucho de qué eje estemos hablando. Yo podría decir, en este caso, por ejemplo, en los ejes X y en el eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Esto para el eje X, esto para el eje Y. Obviamente aquí, sí, aquí tengo un errorcito, vamos a volver a esta parte. Perdón, otra vez anotemos nomás. Esto para el eje X. Y esto para el eje Y. En cuanto a los momentos, hay que ver un poquito los ejes sobre los cuales están girando, como esquematicemos nuestras barritas. Ejes locales, por ejemplo, pero no importa. Esa es la expresión que ustedes han manejado. ¿Se acuerdan? Y lo que decían era encontrar un máximo esfuerzo. O sea, para un máximo esfuerzo, si agarramos esta sección transversal de madera, tener una base, una altura. Obviamente los máximos, hablamos de los ejes, digamos X y eje Y, los máximos valores donde van a estar. Van a estar en los extremos, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. Entonces, en función de estos puntos tenemos, por ejemplo, aquí tenemos H medios
Aquí tenemos B medios, ¿verdad? Entonces, en función de estas distancias, es que ya entran los módulos resistentes Sx y Sy. Y aquí no hablamos de inercias, porque la inercia es igual el módulo es igual a la inercia entre la distancia C, que C en este caso es UH menos V medios, en función del tipo de módulo que estamos buscando. Entonces ya no metemos la inercia, metemos los módulos. Esto es lo que se hacían ustedes, y con esto que encontraban el esfuerzo máximo, sigma máximo, la idea de encontrar sigma máximo, tanto compresión o tanto atracción. Eso era la idea, para verificar con la resistencia del material. Decían, este valor de sigma máximo debe ser menor o igual al esfuerzo admisible de, en este caso, la madera. Ese era el enfoque, ¿se acuerdan? Ese era el enfoque. A nivel de tensiones. Esto igual lo pueden hacer ustedes. No hay problema. Igual se puede aplicar. Pero la norma nos convierte, y igual pasen a cero, más que ver en esfuerzo, es mejor ver a nivel de fuerza, a nivel de una relación demanda-capacidad. Entonces, se analiza las relaciones demanda-capacidad con la siguiente expresión, que aquí vamos a mostrar ya en el desarrollo de nuestro análisis. Entonces, ya hemos identificado que tenemos miembros que pueden estar a flexotracción, flexocompresión, ya sea en techos o en columnas de entrepisos. Y lo que hacemos ahora es hacer el siguiente análisis. Entonces, primeramente los miembros a flexocompresión, decíamos, columnas de edificación porticadas, columnas con cargas axiales céntricas, columnas con cargas axiales y cargas laterales, como serviento, vigas de entrepiso con solidestaciones adicionales de compresión, cuerdas superiores de armaduras, etc. Elementos a flexotracción, también cuerdas inferiores de armaduras de techo, donde colgamos un cierre, decíamos, vigas de entrepiso con solidestaciones adicionales de tracción, etc. Más común y más peligroso son los de flexocompresión que los de flexotracción. ¿Por qué más peligroso? Ahorita vamos a hacer un estudio, bien cortito. ¿Ya? Primeramente vamos a analizar los elementos a flexocompresión, y luego la flexotracción. Para esto voy a permitirme abrir en esta hojita, hacer un análisis. ¿Qué pasaría con esta barrita que la estoy dibujando acá? Ahí, digamos, apoyo articulado, aquí también articulado, con una carga céntrica, una carga P. En función a su longitud, hemos dicho, en el análisis, ¿se acuerdan? Para el tema B, columnas, que esta columna con longitud L podría pandearse. En realidad, el pandeo se daría, por ejemplo, de esta manera, como estoy aquí dibujando. Esa flecha obscena punteada es el famoso pandeo. Este pandeo es un fenómeno crítico de inestabilidad. Y tenemos en el apoyo de arriba y en el apoyo de abajo tenemos que el desplazamiento es cero, pero tenemos un giro, ¿verdad? Y teóricamente la máxima deformación o desplazamiento, delta, si chiquito lo voy a llamar así, será en el medio. Y esto va variando en función a las condiciones de apoyo. Si es un empotrado libre, etcétera, va a ir cambiando, ¿sí? Muy bien. Esto ocurre en el caso de esta columna. ¿Qué pasaría si es que le aumentamos ahora la carga distribuida? Entonces, voy a coger acá la carga, digamos, del viento. Entonces, aumentarle a esta seccioncita ahora la carga de viento. Entonces, tener esta carga de viento. Va a producir flexión, ¿verdad? Y el viento voy a considerarse en el tema del pandeo, que podría ser también al lado de la derecha o de la izquierda, porque es indiferente. Más crítico va a ser que esté a este lado, porque se va a juntar a la carga distribuida, que también produce flexión. Entonces va a haber una interacción entre este desplazamiento del pandeo, como también a la flecha misma de nuestro elemento, debido a lo que sería, por ejemplo, la carga distribuida. Entonces, esto podemos decir la flecha de flexión.
a este fenómeno. Ahora, adicionalmente a este comportamiento, si solo veo la flexión, voy a coger mi barrita, la voy a dibujar, si quieres, de esta manera, como una viga ya, para verlo un poco más facilito. Aquí tengo sus apoyos, tal cual. Solo me voy a preocupar en colocar la carga de flexión, simplemente eso, de esta manera. Y voy a suponer, solamente por conveniencia, está hacia abajo, para que veamos que es una viga como la que manejamos siempre, ¿no? Algo muy sencillito. Entonces, ¿qué pasa? Esta viga, les mostré, tiende a flectarse. Si se flecta, pasó con esto. Ya. Entonces, si se flecta, ¿qué produciría? Esta deformación que estoy aquí esquematizando, un poco exageradamente, pero para que se entienda. Por la flexión. Aquí tenemos en el centerline una flecha delta minúscula y va variando desde cero en los apoyos, ¿verdad? En realidad, en todo el largo varía una distancia y que es variable, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con la compresión? Esta compresión que estaba ahí dibujada en vertical, ahora lo voy a poner en horizontal. Ahí tenemos esta compresión. Entonces, esta compresión que produce pandeo, decíamos, en realidad va a generar también un momento de segundo orden, se llama. Entonces, hay un momento de segundo orden, que le vamos a llamar P por delta, que está acá. Este momento de segundo orden que aparece, ¿a qué se debe? Perdón, un segundito, me están llamando por teléfono. Buen día. Buen día, Galito. Estoy en clase, Galito. Te llamaré después, por favorcito. Gracias. Ya. ¿Por qué se produce este momento de segundo orden? Porque para el análisis real de una edificación o un miembro estructural, debemos considerar la estructura deformada. Entonces, aquí ponemos, aparece por la estructura deformada. En este caso, por la deformación del elemento a flexión. Por eso aparece este delta minúscula. Mientras la viga sea más débil, tenga menor inercia, va a aparecer una mayor deflexión, delta. Y si le sumamos una carga de compresión, va a generar un momento. El momento máximo va a ser P por delta en el medio, o si quieres P por Y en cualquier parte de la columna. Esto hay que añadirle a la estructura, ¿sí? Si la fuerza fuese de tracción, ¿qué parecería? A ver, repito. Si la fuerza fuese de tracción, suponer una fuerza de tracción, ¿qué pasa? Habría un momento T por delta. ¿Existe? Matemáticamente sí, existe, ¿no ve? Pero T por delta, en vez de perjudicar, nos estabiliza, ¿no? Más que aumentar la flexión, es estabilizante. Y eso no es crítico. Entonces, no se toma en cuenta. A diferencia de lo que vieron entonces en mecánica de materiales, donde fríamente cogían ustedes y analizaban una estructura, si quieres, solamente bajo condiciones que aquí acabo de mostrar, ¿sí? Solo a nivel de esfuerzos. El problema de este análisis es que no tomas en cuenta que la estructura se deflecta. ¿Cómo es eso? Pues claro, si vamos a ver a nivel, por ejemplo, de flexión o figura deformada, se dan cuenta cómo se deflecta.
esta deflexión que hay en ambas barras y que podemos aumentar la escala para que se vea mejor, se debe tomar en cuenta en el análisis, no solamente la estructura original tal como está, sino la estructura deformada en el peor escenario. Con esto, este análisis queda cojo. Algo más tenemos que comentar. En este caso, decíamos, si es flexocompresión, esta compresión va a aumentarle al momento y en este caso es crítico. Entonces, es crítico. En tensión, no pasa nada, en tensión. Más bien esto estabiliza a la estructura, entonces no se toma en cuenta. Solamente este efecto de segundo orden se toma en cuenta en flexocompresión. Por ese motivo que en la norma, aquí ya aterrizamos, nos dan esta expresión. Esta ecuación dice, y si se dan cuenta, esta relación demanda-capacidad es muy parecida a la que veían ustedes en mecánica de materiales, ¿verdad? Es como decir esta parte, en este caso, este N, si hablamos de N, es la fuerza actuante. Para sacar esfuerzo de este N de dividirlo entre el área, ¿verdad? Pero no lo voy a hacer así, voy a sacarnos la demanda-capacidad, voy a decir la fuerza actuante entre la admisible. Esta expresión ya como ustedes la habíamos calculado, o sea, la relación demanda-capacidad, solamente carga axial, y la relación demanda-capacidad solamente en flexión, era la que está a la derecha. Pero como aparece este efecto de segundo orden, P delta, se añade un multiplicador a lo que sería el momento. ¿Por qué un multiplicador? Porque es, digamos que estructuralmente hablando, al hacer un análisis estructural, una figura deformada, podríamos decir que hacer que el software, mediante un algoritmo, pueda tomar en cuenta esta forma deformada y calcular cuál es el momento de segundo orden que aparece con este efecto que es el que les demostraba. Podríamos hacer eso, ya hay softwares que hacen eso, pero alternativamente las normas, en este caso la norma de maderas, nos dice, usted puede encontrar ese efecto a través de un método, digamos, estático, un método equivalente. Este método es tomando en cuenta un multiplicador, que es un factor de amplificación. Si hablamos de amplificación, siempre es mayor igual que 1. Y va a depender mucho este factor Km de la rigidez de su columna y de la carga actuante, es decir, de la sección que tengamos de madera y de la carga solicitante. Mientras más grande sea, más es el efecto. Entonces multiplicamos este momento M, que es el momento de primer orden, es decir, del análisis de la estructura, en este caso de esa columna, sin deformarse, lo magnificamos con este valor Km. Obviamente para la relación demanda-capacidad no nos importa el signo del momento. El signo es indiferente porque queremos buscar el efecto más grande. Entonces no pasa nada con los signos y cogemos valor absoluto. En el denominador está pues el módulo resistente por la tensión admisible en flexión. Es tal cual lo mismo que dice nuestra norma. Entonces la única diferencia es este factor Km que es nuevo. Km, ¿cómo se calcula? Me estoy adelantando. Según la norma del pacto andino, Km es 1 sobre 1 menos 1.5 en N crítico. Esta Km tiene una deducción matemática, ¿ya? Y que en todas las normas se encuentra de esto. Este Km hay que calcularlo en el eje X y en el eje Y, por si acaso. Es para cada uno de los momentos. Aquí en esta expresión les mostraba, solo les muestro un momento, ¿verdad? Claro, pero si tenemos un momento biaxial, o sea, tenemos un momento en ambos ejes, que puede darse el caso en algún análisis especial, debo hacer en el eje X y en el eje Y mi cálculo, y mi Km en el eje X y en el eje Y. Entonces, dicho esto, el valor de N es la fuerza calculada actuante en la columna. N crítico es la carga crítica de pandeo de Euler, que está puesta acá en su expresión matemática correcta, pi cuadrado EI entre la longitud efectiva al cuadrado. La longitud efectiva es K por L. Entonces, la ecuación, digamos, textual, sin ningún ajuste de Euler. Y hay que notar que si yo quiero encontrar Km en el eje X, tomar en cuenta pues la inercia en el eje X. Si quiero Km en el eje Y, tomo en cuenta la inercia en el eje Y. Y eso es algo realmente importante y a no olvidarse. Si quiero Km en el eje Y,
n crítico sería pi cuadrado por E entre inercia en el eje Y entre L, E, al cuadrado. ¿Sí? Entonces, así nomás es, no hay más que hacer. Todo esto ya lo hemos visto en el caso de carga axial y flexión. Lo hemos visto, ahora el tema es juntarlo y que la relación demanda-capacidad completa, es decir, sumando lo axial con lo de flexión, nos salga menor o igual que 1. Esta expresión, un poquito para verla mejor, está aquí. Esta es una ecuación de interacción. Es de la norma norteamericana, pero igual para entender nos sirve. Aquí tenemos en el eje X la relación de flexiones, es decir, flexión actuante entre flexión resistente. Es una norma americana, pero es así. Igual, digas que para nosotros sería esto, como decir, a nivel de tensiones, un esfuerzo sigma entre Fm, si quieres. Y aquí nivel de carga axial, por ejemplo, decir P entre A actuante entre esfuerzo a compresión paralelo a las fibras admisible, que es como decir eso nomás simplemente. Y es una ecuación de interacción donde, si la flexión es 0, aquí en el eje vertical, el elemento, el miembro, debe soportar íntegramente al 100% el valor de la carga axial. O si no hay la carga axial y el momento es máximo, también será la relación 1 para la relación demanda-capacidad de flexión. Y para no complicarse la vida con esta curva, directamente unimos el punto de flexión 0 y de momento 0, unimos y tenemos esta línea. Como está aquí. Listo, entonces es una línea que se convierte en una ecuación de interacción lineal. Aquí, fíjense, la norma norteamericana coge el mismo criterio. Es igualito que decir esto. Es igual que decir en admisible para nosotros, ¿no? En el caso del rafanino, más el momento entre el módulo resistente por esfuerzo en flexión. Solamente que para flexocompresión aparece el famoso KM. Esto es algo, digamos, prescriptivo de amplificación. Siempre hay KM en la fórmula, siempre que tú consideres de manera estática y aproximada esta amplificación. Si tú, a través de un software, puedes modelar la estructura deformada, este KM ya no tomas en cuenta. Directamente es un método directo, un método computacional, ¿no? Pero si lo no tomas en cuenta y como la mayoría de la gente hace en madera, toma en cuenta este coeficiente que nos da la norma, lo calculas menor o igual que 1. Listo. Entonces, todo lo que esté por dentro, aquí dentro de esta gráfica, un punto cualquiera, es un punto, como aquí dice, en el lado de la seguridad, safe, y un punto por aquí por afuera es un punto que estaría fallando, una combinación de carga axial y momento. Eso es. Entonces hay que hacer ejercicios, aplicar nomás, y tendríamos. En el caso de flexotracción, no aparece la misma ecuación, tal cual. Solo que no aparece KM. ¿Por qué? Porque decíamos que la flexotracción, la carga de tracción, ayuda, coadyuva, estabiliza más bien en la estructura. Entonces, no tomamos en cuenta. En flexotracción no hay que amplificar nada, solo en flexocompresión decíamos. Y lo demás, el resto de la ecuación es la misma, exactamente la misma. ¿Sí? Hay que hacer ejercicios para poder entender esto mejor. Eso haremos el día de mañana. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Perfecto, yo tengo que ir a la oficina, entonces muchas gracias estudiantes, muy buenos días.